Muy buenos días. Quería hacer una prueba de sonido, a ver si gerencia me confirma que nos escuchamos bien. Excelente. Pues muy buenos días de parte de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible y del programa Adaptados. Reciban una cordial bienvenida al webinar Asadas de Guanacaste, un caso de éxito en adaptación al cambio climático. En Fundecooperación creemos que las buenas noticias se comparten y por eso estamos hoy aquí. Con este webinar iniciamos una serie de conferencias virtuales que estaremos realizando para dar a conocer los logros de Costa Rica en adaptación al cambio climático por medio del programa Adaptados. Saludamos a todas las personas de organizaciones públicas y privadas e instituciones, tanto dentro como fuera de Costa Rica, que sabemos están conectadas a este webinar esta mañana. De manera especial, a las asadas de diferentes lugares de nuestro país que nos acompañan de forma virtual. También quisiéramos agradecer la colaboración de la Dirección de Cambio Climático y, por supuesto, del Fondo de Adaptación. Bien, les comento que la agenda de hoy consistirá en 3 interesantes presentaciones. A ver si me ayudan proyectando la agenda, por favor. Primero tendremos una introducción general al programa Adaptados y posteriormente la exposición de 2 casos de éxito en diferentes zonas de la provincia de Guanacaste y finalmente un espacio para preguntas. Si nos devolvemos por favor un slide. Para que nuestro webinar transcurra de la mejor manera, les solicitamos por favor, tal vez si se devuelven 2 slides por favor. Gracias. Primero que todo, silenciar su micrófono durante todo el webinar, apagar su cámara de video para no distraer, y les comento que la sección de preguntas la realizaremos al final de las exposiciones. Pueden enviar sus consultas por medio del chat indicando a cuál de los expositores va dirigida, por favor. Las iremos leyendo en el orden recibido. Bien. Si gustan, por favor, avanzamos 2 slides. Una más. Para dar inicio, una más, por favor. Para dar inicio, cedo la palabra a Carolina Reyes, coordinadora de proyectos de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, quien nos presentará el programa Adaptados. Bienvenida, Carolina. Bueno, buenos días a todos. Veo que hay personas de Costa Rica y fuera de Costa Rica acompañándonos, entonces agradecerles de parte de todo el equipo de Fundecooperación la participación en este webinar. Lo estamos haciendo con todo el cariño porque realmente nos complace muchísimo compartir esta mañana con ustedes los casos de éxito que estamos implementando acá en Costa Rica y que, bueno, son un ejemplo de la alianza que se consigue, bueno, de la alianza que se genera o los resultados que se generan con alianzas de diferentes organismos, instituciones, etcétera. Y bueno, son un ejemplo a seguir del trabajo fuerte que estamos haciendo y que en realidad pues va obteniendo sus frutos. Tal vez para los que no conocen mucho de nuestro programa Adaptados, que es un poco de lo que venimos a hablarles hoy y de donde se están apoyando estos casos de éxito que vamos a ver. El programa Adaptados lo que busca es apoyar esas comunidades que son vulnerables en el país y a partir de ese apoyo ayudarles a adaptarse al cambio climático. El programa Adaptados no sería posible sin el apoyo de la Dirección del Cambio Climático y del Ministerio de Ambiente y Energía, así como el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Fondo de Adaptación, que son nuestros aliados clave en este proceso, y por supuesto todas las instituciones y organizaciones que han sido parte de las más de 50 iniciativas que hemos implementado a nivel nacional. Tal vez para darles un poquito de ejemplos de los resultados que estamos teniendo, y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Pasar, por favor.
Bueno, el programa Adaptados cuenta con tres componentes importantes y lo podemos ver en esta diapositiva. El sector agropecuario, apoya el sector hídrico y costero, y asimismo también apoyamos todo lo que es la generación de capacidades locales y nacionales para la adaptación al cambio climático. Como hemos trabajado con comunidades vulnerables, en esta presentación o en este webinar nos vamos a enfocar en el impacto que estamos teniendo dentro del componente de recurso hídrico y las iniciativas, y estas iniciativas en específico han apoyado no solamente a fortalecer, como ven, más de 84 productos comunales a la adaptación al cambio climático, sino que esto nos ha permitido beneficiar a más de 1,000 abonados que evidentemente requieren de este recurso para seguir sus actividades y para consumo humano. Como les digo, este es un ejemplo de las grandes alianzas que hemos tenido con el programa Adaptados, y las iniciativas, por ende, han involucrado no solo a gobiernos locales, a sector privado, sino también al sector público y al mismo sector académico y sociedad civil. Entonces, bueno, les agradezco que nos estén acompañando, y nuevamente espero que este logro, estos logros que estamos compartiendo, ojalá se puedan replicar en otras zonas del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. A continuación tenemos la exposición Adaptación en asadas de Nimboyores, la cual será presentada por el ingeniero Vladimir Naranjo Castillo. Vladimir es ingeniero civil, graduado de la Universidad de Costa Rica. Tal vez si me hacen el favor de proyectar las 2 slides más adelante. Gracias. Vladimir es ingeniero civil y graduado de la Universidad de Costa Rica, como les comentaba, y máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente es el subjefe del Departamento de Gestión de Proyectos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, desde donde ha liderado diversos proyectos del Protocolo de Evaluación de Vulnerabilidad Climática en Infraestructura, que es una metodología canadiense conocida como PIEV. Bienvenido, Vladimir. Adelante, por favor, con su presentación. Muchas gracias, Verónica. Quisiera primero verificar que me están escuchando bien. Le escuchamos fuerte y claro. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí realmente es un honor compartir con ustedes esta mañana y pues servir como punto de inicio para compartir todas estas buenas noticias que precisamente nos estaban comentando tanto Carolina como Verónica. Espero que la presentación les guste y vamos adelante. Siguiente, por favor. Tal vez si me ayudan con la presentación. Siguiente, por favor. Gracias. Vamos a estar compartiendo, bueno, primero vamos a hacer un breve recorrido en retrospectiva de lo que fue el proyecto. Vamos a hablar un poco acerca de lo que en sí consistió el análisis de riesgo que realizamos tanto con estas 14 asadas como con el equipo técnico profesional de la IA. Vamos a hablar un poquito sobre las medidas de adaptación. Vamos a hacer una presentación y discusión de algunas de esas medidas, las más importantes, y también un poco de comentarios sobre lo que son barreras, las medidas propuestas por asadas y demás, y finalmente pues una pequeña reflexión final. Siguiente, por favor. El recorrido en sí que tuvimos a través del proyecto, bueno, ha sido un largo camino, un proyecto que arrancamos de finales del 2016, y por eso decimos que es un largo pero bonito camino, donde arrancamos para un tema de análisis de riesgo con lo que fue precisamente el inicio, por decirlo así, de la recopilación de información. Para poder realizar
ese análisis de riesgos, bueno, tuvimos que realizar visitas, tuvimos que realizar entrevistas y al mismo tiempo desarrollar una serie de talleres con asadas y AIA que decidimos, en este caso, hacerlos pues de manera personalizada. Nosotros en el Colegio Federado, específicamente en el Departamento de Gestión de Proyectos, contamos pues con un equipo de trabajo que está conformado por este servidor, por el ingeniero Luis Castro, el arquitecto Carlos Murillo y otra serie de colaboradores que pues en conjunto hemos tratado de desarrollar el material para el trabajo con las asadas. Tuvimos una recopilación de esa información, tanto de parte con el apoyo de la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Tuvimos también pues, la colaboración de esas 14 asadas que ahora vamos a ver el listado, para poder precisamente no solo tomar la información, sino hacer el estudio y análisis de los datos. La metodología que les comentaba Verónica al inicio, que es conocida como protocolo PyBC, es una metodología de análisis de riesgos, es gestión del riesgo aplicada, que lo que hace es tomar precisamente la información con la que se cuenta disponible, se toman los datos climáticos, se toman los datos de infraestructura y se hace un análisis o una serie de matrices de riesgo para cada parámetro climático y para cada componente de infraestructura. Ahora más adelante vamos a ver brevemente un pequeño ejemplo. En ese sentido, nosotros tomamos la información, hicimos el análisis de datos siempre en conjunto con las asadas, y esto es una de las cuestiones que quiero recalcar. El estandarte nuestro fue precisamente trabajar en conjunto con ellos y con el AIA y generar capacidades en esos equipos de trabajo. ¿Para qué? Para finalmente, como lo dice ese final del camino, llegar a las propuestas de medidas de adaptación y pues obtener resiliencia para la sociedad. En realidad es un camino que fue arduo, sobre todo, y ahora voy a hablar un poco también sobre el tema de la gestión de los datos, pero al fin y al cabo, pues como bien comentaba Carolina, exitoso. Siguiente, por favor. Nosotros, bueno, dentro de lo que tiene que ver específicamente con el análisis de riesgo y en sí, digamos, lo que fue la gestión de la información, nosotros, bueno, esta frase de Benjamin Franklin se convirtió precisamente a lo largo del camino en ese estandarte. Dice en español: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y fue precisamente una de las cosas que nosotros pretendimos a lo largo del camino. No era simplemente desarrollar los análisis de riesgo desde un punto de vista técnico profesional, sino también pues tomar en cuenta todo el trabajo con las asadas. Siguiente, por favor. Como lo vamos a poder ver en el análisis de riesgo y en todo el trabajo que nosotros hicimos, nosotros involucramos un listado de 14 asadas. Cada una de esas 14 asadas en el análisis de riesgo tiene una matriz de riesgo para lo que se conoce como clima actual y una matriz de riesgo que se conoce como para clima futuro, es decir, para las proyecciones en sí a lo largo de la vida útil de la infraestructura. La serie de talleres que nosotros desarrollamos se convirtieron no solamente a lo largo del camino para la recopilación de la información, sino en sí para generar el análisis del riesgo, analizarlo con ellos que son quienes conviven con esa infraestructura y quienes saben cuáles han sido las afectaciones en el pasado por los eventos hidrometeorológicos extremos que han tenido y el cambio climático que se vienen manifestando, pues poder obtener un poco de esos eventos pasados y poder utilizar esa información para proyectarla hacia el futuro. En ese sentido, siguiente por favor, en ese sentido, el trabajo en los talleres que hemos estado realizando, precisamente en uno de los talleres iniciales y que fue la constante a lo largo de todo el camino, una de las representantes de la ASADA de Lorena, doña Rosa nos dijo una frase que a nosotros al menos nos reflejó que íbamos por buen camino. Y ella lo que nos dijo es que ya ellos lo habían hablado al interno y que por mucho se sentían parte de la solución. Y era precisamente el objetivo. El objetivo nuestro no era simple y sencillamente desarrollar el proyecto de la mano con la colaboración con Fundecooperación, con el trabajo de conseguir esos recursos que hace el Ministerio de Ambiente y Energía, sino pues que al fin y al cabo quienes son los beneficiarios directos de ese proyecto, pues que quedaran satisfechos con el proyecto.
En ese sentido, para el análisis de riesgo, y claramente por una cuestión de limitación en el tiempo, siguiente por favor, no les voy a poder mostrar la totalidad de la metodología, ni tampoco, digamos, la totalidad de las matrices, pero sí quisiera recalcar un poco cómo es que funciona. La metodología en sí del protocolo toma los componentes de la infraestructura, en este caso es un acueducto que está compuesto por una parte que pertenece o que está bajo la administración de la AIA y otra parte que compete propiamente a las asadas. En ese sentido, tal vez si nos devolvemos a la anterior para terminar de explicar un poco la metodología. En ese sentido, y que bueno, muy bien lo explica el esquema que se muestra acá, nosotros tenemos una parte de infraestructura, tenemos una parte de clima, donde se hacen precisamente el análisis de esos eventos hidrometeorológicos extremos y llegamos finalmente al riesgo. ¿Cómo se compone ese riesgo? Por la determinación de un puntaje que se asigna a la severidad, cómo se ve impactada esa infraestructura que está en el primer paso y la probabilidad de ocurrencia de los eventos hidrometeorológicos extremos, que es esa parte de clima que se muestra. Entonces, ahora sí, si me ayudan con la siguiente filmina, el esquema presenta cómo es que funciona en sí la metodología. Nosotros tenemos componentes, tenemos eventos climáticos extremos y tenemos componentes de infraestructura. Nos preguntamos si hay interacción entre ellos. Si no la hay, pues paso al siguiente evento climático extremo, que en la matriz de riesgo lo significa o es lo equivalente a pasar a la columna siguiente y ya vamos a ver una imagen de ello. Y si sí hay interacción, entonces vamos a algo que la metodología enmarca como las consideraciones de desempeño de la infraestructura, es decir, cómo es que va a ser afectada esa infraestructura por el evento climático. A partir de ahí, pues tengo un cálculo del riesgo, como les decía, por la probabilidad y la severidad del impacto y determino cuáles son los impactos al servicio o a la comunidad. Ahí, por ejemplo, estamos hablando desde impactos económicos, impactos sociales, ambientales e inclusive legales, y cuáles son esas acciones inmediatas para poder mitigar el riesgo y ayudar a que ese ciclo de vida de la infraestructura se prolongue lo más posible. Siguiente, por favor. En ese sentido, la construcción, entonces, como les comentaba, a lo largo del camino, pues en el caso específico del proyecto fueron 30 matrices, 2 para cada una de las asadas, que eran 14, y finalmente 2 para la parte central del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Eso es el equivalente a haber aplicado en Canadá, que es donde mayoritariamente se utiliza esta metodología, 15 aplicaciones independientes. Y eso no solamente nos ayuda con una expertise hacia las asadas, sino que adicionalmente pues nos ayuda a nosotros a generar una base de datos en sí para ellos, para que se puedan adaptar a ese cambio en el clima. Tuvimos un total de 8.160 interacciones, que esas interacciones son las que hablábamos precisamente de esa consulta entre el componente y el evento climático. Y lo que identificamos de manera concreta es que solamente en la matriz del clima actual o el clima presente, que se convertía en la línea base, teníamos un 278% de aumento en la parte de riesgos medios, pasando de 360 riesgos medios en las matrices de clima actual a 1.000 a futuro. Y de 707% riesgos altos, pasando de 15 riesgos altos en el presente a 106 a futuro. Entonces, eso lo podemos ver gráficamente a manera de ejemplo en la siguiente figura, donde podemos observar un ejemplo de una parte de la matriz para la asada de Brasilito, donde vemos, bueno, cada una de esas líneas son parte de los componentes de infraestructura, como les comentaba, no por un tema de tiempo y adicionalmente de cantidad de información, solamente podemos mostrar una parte, pero ahí donde ustedes ven las zonas amarillas y las zonas verdes, pues son los riesgos medios y los riesgos altos, riesgos medios y riesgos bajos. Y si nos vamos, y esta es la de clima actual, si nos vamos a la siguiente imagen, podemos observar un ejemplo de cómo se trasladan esos riesgos a futuro y cómo se convierte y cómo pasamos de riesgos que eran medios a riesgos altos e inclusive riesgos que eran bajos a riesgos medios. Y esto es lo que nos permite a nosotros medir esa metodología. Si nos vamos a la siguiente imagen,
nosotros a través de esto generamos una serie de identificaciones de riesgos. ¿Para qué? Para poder priorizar esas medidas de adaptación. Es decir, y en eso hay que ser muy sincero, no solo era la primera experiencia en sí que tenían las asadas con respecto a la parte de un análisis de gestión de riesgo como este, donde se ve una parte de gestión de activos, sino que adicionalmente era un primer contacto, inclusive con temas hasta de planificación. A través de parte de las medidas de adaptación, si lo vemos en la siguiente filmina, uno de los principales riesgos que a nivel nacional, bueno, que compartimos tal vez los participantes que son costarricenses y tal vez para conocimiento de aquellos que son extranjeros, es que en el país hemos estado en una lucha constante por un tema de datos abiertos, porque precisamente para generar todo este tipo de análisis se requieren que esos datos estén completamente abiertos al público. ¿Y por qué? Precisamente para poder ayudar a estas organizaciones y a los usuarios finales a que puedan adaptarse. A través de esto, pues el proyecto permite o va a permitir equipar, en este caso, al equipo de estudios básicos de la IA con una conexión directa hacia las asadas de al menos 2 estaciones. En este caso, bueno, haciendo un análisis de los componentes y demás, vamos a poder instalar 3 estaciones meteorológicas que les van a permitir inclusive tomarlo como parte de un programa que tienen ellos para lo que va a ser un sistema de alerta temprana para las diferentes comunidades que están interconectadas a través de este acueducto. También les estamos realizando, bueno, se les realizó ya un diagnóstico de la infraestructura en sí, de todos los problemas que tienen. Tan solo para mencionarles un ejemplo, por ejemplo, con las altas temperaturas, hay algunos de las tuberías que están expuestas que se revientan y que son objeto de constante reparación. Pues parte de ello, digamos, es lo que está en análisis. Inclusive se encontraron algunos hallazgos con respecto a cuestiones, digamos, de mala instalación o inclusive mal aterrizaje a nivel eléctrico de algunos equipos que en las tormentas eléctricas que también están siendo de manera más constante en la zona, pues les han quemado diversos equipos y son organizaciones que tienen los recursos pues bastante limitados. Entonces todo este tipo de análisis les va a permitir a ellos adaptarse para lo que viene. En el tema de capacitación, bueno, ellos en los diversos talleres que nosotros organizamos nos enmarcaron algunos de los temas en los cuales les gustaría reforzar y prepararse para lo que viene. Dentro de ellos, por ejemplo, el tema del personal que tiene que ir a campo con la cuestión del estrés térmico por temperatura y el tema de deshidratación y golpes de calor. Tenemos inclusive la parte de hidrantes y el manejo adecuado de este tipo de equipos, amenazas naturales, incendios forestales e inclusive hasta mencionaron el tema de biojardinería. Entonces, todas estas capacitaciones que nosotros estamos organizando con diversos expertos, tanto a nivel nacional como internacional, pues van a formar parte de ese programa de capacitación que ellos van a tener desarrollando, digamos, durante lo que resta de este año. Y finalmente, una generación de unos mapas de riesgo que se van a convertir más allá de mapas, hablemos de unos atlas de riesgo, que le permitan a ellos identificar zonas que son más vulnerables dentro de su comunidad para poder prepararse e inclusive, como vamos a poder ver en las siguientes imágenes, poder capacitar a la comunidad. Si nos vamos a la siguiente filmina, estas eran, digamos, tal vez de las principales, pero nosotros tenemos una tabla completa que llamamos tabla de adaptación, donde se enmarcan todas las medidas de adaptación que fueron precisamente construidas con las asadas y que son propuestas. Es más, que va más allá, porque eso no es una cuestión, digamos, de tener una aplicación de la metodología, adaptar o tomar esas medidas de adaptación principales y que ahí termine. Más bien, pues es un proceso constante de mejora continua, un programa que inclusive pues, va a permitir a través de las matrices priorizar cuáles son las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata. Y se enmarcan toda esta serie de comentarios por parte de ellos. Vemos que inclusive, en primer lugar, un comentario por parte de las asadas con respecto al racionamiento y de los límites de extracción. Tal vez no lo mencioné al inicio, pero uno de los principales detonantes que tuvieron ellos entre el 2010 y el 2014 fue una reducción de la cantidad de agua en los pozos que lo llevó a la salinización de algunos de ellos y que es lo que termina, digamos, de agravar la situación en sí de este acueducto. Hasta tenemos inclusive la parte de abajo donde hay una necesidad de capacidad de almacenamiento, pero sí lo vemos con la gráfica,
y que fue una de las cuestiones que nos llevamos, digamos, como sorpresa a lo largo del estudio, es que en mucho se enmarcaba una necesidad constante y una atención constante por algunas inclusive de las ayudas que ellos estaban recibiendo con respecto a la capacidad de almacenamiento. Pero si ustedes lo ven, es una de las medidas que menor mencionan ellos. Primero, porque está resuelta ya en sí por el acueducto, y en segundo lugar, porque inclusive nos encontramos en bodegas durante las visitas técnicas que se hicieron, tanques que les habían donado desde hace muchísimo tiempo y que no estaban siendo para nada utilizados, porque no era uno de los principales problemas. Entonces, la medida en ese sentido, y un análisis profundo, como se hizo en este caso, pues permite precisamente identificar a dónde es que hay que intervenir. Siguiente, Filmina. Vamos también con un tema de cuáles son las barreras en sí para poder implementar esas medidas de adaptación, porque una de las cuestiones es que muchas veces se hace el análisis, pero en sí no se determina cuáles son o qué impediría en sí a la ASA poder prepararse para esa implementación. Entonces, obviamente, pues dentro de algunos de los comentarios que ellos hacen es el tema de falta de recursos económicos. Algunos inclusive marcan que quisieran tener, por ejemplo, acceso a recursos para poder inclusive expropiar algunas de las zonas donde ellos conocen que podría realizarse pozos de extracción, y que son cuestiones también que hay una mejora en la comunicación directa con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para que en conjunto y como equipo de trabajo, pues ellos puedan en sí tratar de, digamos, de priorizar esas medidas. Si nos vamos a la siguiente, Filmina, hay también algunos indicadores de monitoreo y evaluación que quisimos trabajar con ellos, y que fue parte también de lo que en mucho nosotros queremos. Es decir, no es solamente hablar de las medidas, no es solamente hablar de cuáles son las barreras, sino una vez que se implementen estas, o inclusive en el camino hacia esa adaptación y esa generación de resiliencia para la sociedad, ¿cómo mido ese avance? Entonces, ¿cómo puedo perfectamente controlar, por ejemplo, el tema del racionamiento, el tema de extracción, y establecer no solo los registros, sino los controles necesarios? Porque en muchos casos también, pues, hay personas específicas en la ASADA que tienen los controles, pero lo tienen en la cabeza. Es decir, no hay un registro, ninguna bitácora, no hay un registro en un computador, incluso algunas ASADAs ni siquiera tienen computador. Entonces, pues, es parte, digamos, de lo que se quiere ir trabajando con ellos para poder generar esa trazabilidad. Siguiente, por favor. Para terminar, tal vez un par de cositas. A veces se enmarca, digamos, la consulta de si realmente el cambio climático está pasando. Y hay mucho cuestionamiento tanto en la parte del argot científico, como también pues, en lo que tiene que ver con diversa gente que trabaja en este campo. Yo puedo decir que sí, pero que hay que tener muchísimo cuidado. Una cosa es tratar de adaptar la infraestructura y tratar de adaptarnos nosotros como sociedad a lo que viene, y otra, literalmente, como lo muestra la imagen, querer pasar por encima de la naturaleza. Y yo creo que las cosas tienen que ir de la mano. Digamos, si lo aprendemos acá en el caso de los acueductos, pues no es solamente tratar de racionar o tratar de limitar al máximo el consumo del agua, sino adicionalmente ver de qué manera el crecimiento en la parte demográfica, inclusive en la parte de infraestructura, puede ir de la mano de una forma sostenible. Eso es una cuestión que hay que tener muy claro y que tiene que formar parte, digamos, de los planes de crecimiento que tienen que tener ya inclusive incorporadas muchas, o se recomienda que tengan muchos de las municipalidades, para que puedan ir evolucionando la naturaleza, nosotros de la mano de la naturaleza. Y la siguiente, pues que viene muy a lo que está pasando en nuestra sociedad, es que estamos preocupados hoy en día por la famosa curva de la pandemia, y que estamos felices de que esta crisis va a pasar. Sí, la crisis tal vez de la pandemia vaya a pasar, pero hay una crisis hacia que nos viene persiguiendo no de ahorita, sino desde hace ya un tiempo atrás, y que tenemos que preocuparnos también por, de la misma forma que de manera intensa y con tesón, y estamos haciendo caso para tratar de sobrevivir a esto, pues hacerle frente a esa ola de cambio climático que
que nos vienen persiguiendo y que al fin y al cabo, pues nosotros como sociedad y como seres humanos que somos, pues tenemos que estar preparados para ellos. De mi parte, pues así de manera muy breve en estos 15 minutos, les agradezco la oportunidad y al final voy a estar anuente a cualquier consulta. Ahí en la siguiente filmina les queda mi contacto por si alguien en algún momento quiere algún detalle adicional o alguna consulta con la que requiera, pues con todo gusto estoy a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir, por su presentación y una disculpa para usted y para la audiencia por el atraso inicial en la proyección de las siguientes filminas, que un tema de internet fuera de nuestro control nos jugó una mala pasada, pero ya como que calentó el asunto y estamos más en tiempo. Bueno, seguidamente tenemos la exposición Adaptación en Asadas de Avangares, la cual nos presentará la ingeniera Paola Vidal Rivera. Paola es ingeniera civil, graduada de la Universidad de Costa Rica, docente e investigadora de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR desde el año 2007, investigadora del Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible, CIEDES, de la UCR, donde desarrolla proyectos en temas relacionados con uso eficiente del recurso hídrico, calidad de agua, procesos de saneamiento, manejo de cuencas, entre otros. Además, es consultora en ingeniería ambiental y sanitaria. Bienvenida, Paola. Adelante, por favor, con la presentación. Buenos días, muchas gracias y saludos a todos. Gracias por la invitación. Bueno, en nuestro proyecto, el proyecto que estamos desarrollando desde el Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible con apoyo de Adaptados, es en la cuenca del río Avangares, en Guanacaste. Este proyecto, el Centro de Investigación y en particular desde la universidad, viene gestándose desde hace más o menos 20 años, ¿verdad? Hemos venido trabajando de la mano con la municipalidad y con las instituciones de la zona desde hace varios años. Y bueno, el proyecto de Fundecooperación vino a ayudarnos y a reforzar todas las acciones que se venían trabajando en la zona y a dar un impulso muy fuerte al tema de manejo del recurso hídrico en la zona. La siguiente, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, en particular, perfecto. Perfecto, muchas gracias. En el caso particular de la zona, como les mencionaba, nosotros venimos trabajando en el tema del recurso hídrico en la cuenca del río Avangares desde hace varios años ya, desde el Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible desde el 2012, lo que nos ha ayudado a generar una serie de datos, información, caracterización de la zona. En particular, nosotros trabajamos con enfoque de cuenca en la cuenca del río Avangares, ¿verdad? Que es una de las 34 cuencas principales del país. En el tema particular de acueductos, de asadas, hemos ampliado un poquito más el enfoque al cantón, ¿verdad? No nos hemos circunscrito únicamente a la cuenca, porque de ahí es un poco difícil, ¿verdad? Decirle usted está fuera de la cuenca, usted está dentro de la cuenca y están a la par, ¿verdad? Entonces hemos trabajado en el tema de los acueductos un poco más allá de los límites de la cuenca. La cuenca se ubica prácticamente en su totalidad en el cantón de Avangares, que eso para nosotros ha significado también desde el punto de vista de logística una gran ventaja, ¿verdad? El proyecto se desarrolla de la mano de las municipalidades del cantón. El cantón tiene la particularidad de que cuenta con la municipalidad de Avangares y además tiene consejo de distrito en Colorado. En ambos casos el apoyo y el trabajo conjunto ha sido esencial, ¿verdad? Para poder desarrollar cualquier acción en la zona. En particular, los gestores ambientales de ambas municipalidades son pues, actores clave y una contraparte importantísima en el desarrollo del proyecto y justamente como ellos están allá en la zona, en ese enlace con lo que son las comunidades de la zona. Avangares, ¿verdad? Como el resto de Guanacaste, tiene la particularidad de que tiene una estacionalidad muy marcada. Dentro de la cuenca ahí tenemos 4 distritos del cantón de Avangares y un pedacito de Manzanillo en Punta Arenas. La cuenca
Usualmente la trabajamos en términos de 3 zonas, la zona alta, la zona media y la baja, porque cada una de estas regiones tiene particularidades específicas que tienen un impacto fuerte sobre la problemática que presenta. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entre estas particularidades, ¿verdad? Una importante y fundamental para el desarrollo de todas las medidas que se plantean es justamente la precipitación, ¿verdad? En la parte alta llueve un montón, ¿verdad? Llueve como si no hubiera mañana. Esa parte colinda con la zona de Monteverde, entonces tiene características climáticas similares, además una topografía mucho más quebrada, y favorece también el afloramiento de aguas subterráneas. En la parte media ya va bajando un poquito el tema de pendientes y tenemos también una precipitación media un poco más baja. Y en la parte baja, que es donde nos vamos a centrar en las medidas que vamos a discutir hoy, ya tenemos la zona costera, ¿verdad? Que tiene una topografía mucho menos quebrada, ¿verdad? Ya la zona es bastante más plana. Y además tiene un régimen de precipitaciones más o menos de la mitad de lo que llueve en la parte alta, ¿verdad? Ya en la parte baja tiene características de sequía similares al resto de la zona costera de Guanacaste, donde la problemática en términos de acceso al recurso hídrico se vuelve además más fuerte. En el caso particular de la zona, si bien la estacionalidad no es algo nuevo, ¿verdad? Las sequías del de la época del año hidrológico 2014-2015 vinieron a evidenciar de manera muy fuerte la problemática que ya se venía presentando en la zona, ¿verdad? Hubo racionamientos muy fuertes en todo lo que es el abastecimiento de agua. No solo el abastecimiento directo de agua para consumo se vio afectado, ¿verdad? Sino todas las actividades productivas también tuvieron una limitación importante de acceso a agua, donde hubo problemas en ganadería, en industria, en agricultura y demás, que además se han vuelto recurrentes en la zona durante todas las épocas secas. Siguiente, por favor. Gracias. A esto le sumamos en la parte baja en particular, ¿verdad? Que lo vamos a ver ahora como parte de la problemática. Se le suma, y parte de lo que mencionaba también Vladimir en el caso del acuífero de Nimboyores, ¿verdad? Ahí el abastecimiento de agua para diversas actividades, no solo para consumo humano, se realiza por medio de pozos, principalmente en la parte baja. Y esta agua subterránea, por diversas razones, no presenta la mejor calidad justamente para su consumo, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante, en la mayoría de los casos de los acueductos, sobre todo los que se encuentran más cerca de la costa, tienen problemas de acceso a agua de calidad adecuada para el abastecimiento humano, ¿verdad? Ya ahí tenemos problemas con salinización, problemas también con altos contenidos de minerales que hacen que comprometen la calidad del agua para diferentes actividades. Siguiente, por favor. Ahí, bueno, la problemática, como les mencionaba, la hemos venido estudiando por muchos años, ¿verdad? Se han desarrollado diferentes modelos y diferentes análisis en la cuenca. Tenemos balances hídricos por subcuenca, tenemos modelos para cálculo de caudales mínimos en época seca. Se ha trabajado mucho también en la instrumentación de la cuenca para poder tener datos, ¿verdad?, que nos permitan hacer el análisis de la situación y la toma de decisiones. Y bueno, una de las partes fundamentales de la problemática presentada en la zona es justamente la marcada estacionalidad que tenemos, ¿verdad? El promedio anual de lluvia en la zona anda entre 1.500 y 3.000 milímetros de lluvia por año, ¿verdad? Lo que no debería comprometer el acceso al agua para las diferentes actividades en la zona, porque es una buena disponibilidad. Sin embargo, esa agua llueve prácticamente en un 80% en 4 o máximo 5 meses. El resto de los meses del año son bastante secos. Eso además, ¿verdad? Se espera y se ve
potenciado por el tema de cambio climático, ¿verdad? Donde esperamos tener además eventos extremos más fuertes y con mayor frecuencia, ¿verdad? Posiblemente épocas secas, más prolongadas y también más intensas. E igualmente los periodos de lluvia también con mayor intensidad y en periodos más cortos de tiempo, ¿verdad? Eso pone en riesgo la disponibilidad de agua porque depende justamente primero de una gestión bastante adecuada y eficiente y de un desarrollo de infraestructura importante. Otra parte importante de la problemática, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba, que afecta principalmente a la parte baja de la cuenca, es el tema del agua para consumo. La parte baja se abastece principalmente de aguas subterráneas mediante pozos, y prácticamente ninguno de los acueductos de la parte baja se abastece de agua de calidad adecuada para consumo humano. En la cuenca, como un todo, tenemos como todas las modalidades de administración de los servicios de abastecimiento de agua, las juntas, que es la ciudad más importante y más poblada del cantón, tiene su acueducto administrado por la municipalidad. En la parte baja tenemos Colorado, que es el segundo centro de población más importante del cantón. Este es abastecido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y después tenemos a lo largo de la cuenca cerca de 30 asadas, que pueden ir desde los 100 usuarios, desde los 100 servicios hasta unos 1.500 servicios, ¿verdad? Hay asadas con diferentes de características, tamaños, fuentes y demás. En la parte baja en particular tenemos una problemática recurrente, ¿verdad? Que es al utilizar pozos para su abastecimiento, no cuentan con una calidad adecuada para su abastecimiento. Ahí tenemos algunos de los datos de las asadas. Algunas de esas asadas son con las que ya venimos trabajando justamente el Fondo de Adaptación al Cambio Climático en la zona. Las propuestas de nuestro proyecto las hemos enfocado en dos líneas. La primera, donde trabajamos de manera micro, directamente con los acueductos, es atacar o enfrentar la problemática actual en un corto plazo. En esta línea hemos implementado una serie de medidas que podemos llamar, digamos, paliativas, ¿verdad? Que si bien vienen a solucionar a corto plazo y a mejorar las condiciones de acceso al agua a corto plazo de la población, no tienen un impacto y una sostenibilidad a largo plazo. Entonces, hemos incorporado una serie de medidas, identificado una serie de acciones a largo plazo para mejorar las condiciones de acceso al agua de toda la población y de la región, de una manera, como les mencionaba, pues sostenida. Aquí tenemos algunos de los acueductos de la zona, o aquí tenemos el listado de los acueductos de la zona, donde de manera micro, ¿verdad? Como les mencionaba, se han trabajado diagnósticos y análisis de la problemática en particular de cada uno de esos acueductos, ¿verdad? Donde hemos podido identificar los problemas particulares con los que cuenta cada acueducto, ¿verdad? En términos generales, no solo en lo que son las características de sus fuentes, sino también en la parte de gestión, en la parte de desarrollo de infraestructura y demás, que nos ha permitido justamente plantear las medidas a corto plazo para cada uno de los acueductos. Además, como les mencionaba, tenemos identificadas las medidas en términos regionales para mejorar las condiciones de acceso al agua globales de la zona, ¿verdad? Estos acueductos tienen por zona, ¿verdad? Los de la parte alta, parte media y parte baja, problemáticas compartidas, ¿verdad? Muy similares, donde se podrían plantear medidas conjuntas que puedan ser más eficientes en cuanto al uso de recursos y también más sostenibles en el tiempo. Siguiente, por favor. En esas dos líneas, ¿verdad? Como les mencionaba, hemos planteado medidas puntuales, ¿verdad? Específicas para cada acueducto. Aquí les voy a comentar algunos de los trabajos que se han hecho con Fundecooperación para mejorar el acceso al agua de las comunidades.
Y después también hemos venido a reforzar las medidas regionales, ¿verdad? Para buscar justamente soluciones, digamos, definitivas o en un plazo más largo de tiempo para la zona completa. En el caso particular de los acueductos, como les mencionaba, tenemos problemáticas muy variadas, ¿verdad? En este caso particular, por ejemplo, la Azada de la Palma, es un acueducto que ha tenido durante los últimos años muchos problemas para suplir la demanda de agua de la población. Ya se había identificado como parte de las necesidades del acueducto la incorporación de una nueva fuente para suplir la demanda. En este caso justamente se vino a reforzar el tema del almacenamiento, ¿verdad? Que no era suficiente para las horas de más alto consumo. En este caso se hizo mediante tanques plásticos, ¿verdad? De 20 metros cúbicos para reforzar el almacenamiento existente. Ya se había identificado una fuente de abastecimiento cercana que cumplía con condiciones de calidad adecuadas casi todo el año, porque ahí en época seca también tenemos problemas con la concentración de sales y minerales en la zona. Se hizo justamente la incorporación de esta nueva fuente mediante la perforación de un pozo y la instrumentación del mismo. Aquí también se está incorporando, nosotros trabajamos de manera integral. El tema de incorporación y mejoras a infraestructura con lo que es la generación de capacidades. Entonces ahí hemos trabajado también la parte de instrumentación de las fuentes de agua, del sistema de abastecimiento, para llevar un mejor control con macromedidores, por ejemplo, con reguladores temporizadores para el bombeo, manejo de datos, uso eficiente de los equipos y del suministro de agua que se utilizan. Siguiente, por favor. Otro de los acueductos con los que se trabajó igualmente de manera micro es la Azada de Piedra Verde. La Azada de Piedra Verde igualmente, ¿verdad? Tiene abastecimiento por pozo y pasa los meses de época seca prácticamente sin suplir el abastecimiento con racionamientos de horas, incluso hasta días, en lo más fuerte de la época seca. En este acueducto para suplir la demanda de agua se ha estado trabajando en las últimas épocas secas, por lo menos los últimos 5 o 6 años, con abastecimiento con cisterna, teniendo únicamente un tanque de almacenamiento y lo que hace de que la población tenga que ir hasta un solo punto y de que muy rápido se acabe el agua también. Entonces ahí, por lo menos para el tema del abastecimiento con cisterna, se reforzó también el sistema con nuevos tanques para poder primero poner el abastecimiento de agua más cerca de la población y tratar de manejar de una manera un poquito menos crítica la condición de época seca. Siguiente, por favor. En el caso de la Azada Montepotrero, igual es una de las azadas de la parte baja, ubicada en el distrito de Colorado. Esta es otra de las azadas. Ellos han venido gestionando sus recursos de una manera bastante eficiente, ¿verdad? Con lo que tienen. Sin embargo, ya definitivamente la fuente de abastecimiento no era suficiente para suplir toda la demanda, sobre todo en época seca, ¿verdad? Que bajaba la disponibilidad de la fuente. Entonces, en este caso también, igualmente, como mencionamos en La Palma, ¿verdad? Se trabajó la incorporación de una nueva fuente de abastecimiento que por lo menos les puede prolongar, suplir la demanda por los próximos 8 años más o menos. Y también igualmente se están trabajando en medidas para un uso más eficiente del agua con macromedidores, registros también que se han venido trabajando de la mano con ellos para disminuir agua no contabilizada, controles de consumo, mejorar el tratamiento también aquí con la incorporación de sistemas de cloración y demás. Siguiente, por favor. Otra de las azadas que tiene una condición crítica en la zona es la Azada de San Buenaventura. La Azada de San Buenaventura tiene cerca de 8 años de no alcanzar niveles de calidad adecuados para su abastecimiento.
Entonces, a pesar de que la disponibilidad en términos de cantidad de agua es, digamos, suficiente para suplir la demanda, la calidad no permite utilizar el agua como fuente de agua potable. Entonces, ellos tienen 8 años por lo menos de utilizar el agua de sus fuentes y el agua del acueducto únicamente para limpieza, lavado, sistemas sanitarios y demás. Y el agua para consumo y preparación de alimentos tiene que ser suplida mediante camiones cisterna, 2 veces por semana durante todos los días del año, ni siquiera en época lluviosa, a pesar de que ya la dilución baja un poquito la concentración de minerales, ni siquiera en época lluviosa se está alcanzando un nivel de calidad adecuado. Ahí se está reforzando justamente el almacenamiento para poder gestionar mejor el acceso al agua de la población con lo que reparten los camiones cisterna. Y además también se está manejando un poco el tema de cuantificación de consumo y demás para poder incorporarlo en las medidas regionales que les voy a comentar a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco el perfil, ¿verdad?, general de lo que tenemos en los acueductos de la parte baja, ¿verdad? La problemática de la parte media y la parte alta cambia un poquito con respecto al acceso al agua potable. En la parte baja, los problemas son muy recurrentes, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos fuentes que no cumplen con una calidad adecuada, tenemos también reducción importante de la capacidad de las fuentes en época seca. Tenemos, bueno, también lo que sucede como con casi todos los acueductos del país, ¿verdad? Tenemos algunas limitaciones en términos de infraestructura, pero que digamos esas son subsanables de una manera relativamente sencilla. Las asadas de esta zona tienen, como les mencionaba, problemas importantes de acceso al agua, principalmente en época seca, que hemos tratado de reforzar por lo menos para, como les mencionaba, como medida paliativa para lograr mejorar las condiciones de acceso al agua, mientras se realiza la implementación de medidas a más largo plazo, ¿verdad? Que sean un poco más definitivas. Justamente abordando el tema de las medidas regionales, el Centro de Investigación y el proyecto ha venido trabajando en conjunto con las municipalidades, la instrumentación de la cuenca, para justamente cuantificar la disponibilidad del recurso en términos de cantidad y calidad, para poder tomar decisiones con base en esta información base generada. En esa línea, la cuenca por el momento se ha instrumentado ya con 6 estaciones meteorológicas instaladas, 3 estaciones fluviográficas que además cuentan con pluviómetro, y con el proyecto se ha podido reforzar la instrumentación de la cuenca, donde se están incorporando otra serie de mediciones en los cauces y en las áreas de drenaje de la zona. Con esto hemos podido identificar también la disponibilidad de agua por área de la cuenca. Los análisis de calidad nos han permitido también identificar algunos de los problemas más importantes que tenemos que abordar en términos de protección del recurso hídrico. Y bueno, se han planteado también una serie de propuestas y de medidas para solventar la problemática en la zona. Siguiente, por favor. Okay. En esa línea, justamente para poder gestionar de una manera adecuada el recurso hídrico disponible que ya se ha identificado en la zona, se ha planteado una propuesta de sistemas de regulación con embalses para poder almacenar justamente los excedentes en época lluviosa y poder gestionarlos en época seca para poder suplir toda la demanda de agua. En términos generales, se ha priorizado, por supuesto, lo que es el consumo humano. Sin embargo, el sistema de regulación propone el manejo del recurso hídrico de manera integral, ¿verdad? No solo supliendo la demanda para consumo residencial, digamos, ¿verdad? Sino también proponiendo el abastecimiento de agua para otras actividades.
riego, industria, ganadería, ¿verdad? De manera que también se pueda dinamizar un poco la economía de la zona, que de todas maneras ya ha sido bastante afectada por las limitaciones de acceso al agua. En el caso particular de los sistemas de regulación, la prioridad 1, ¿verdad?, que se está impulsando actualmente y que ha recibido también un impulso muy fuerte por el programa Adaptados, es la propuesta de embalse Marimba, por el nombre de la finca donde se ubica, que es un embalse en la parte media de la cuenca, ubicado aguas abajo de la ciudad de Las Juntas, que se encargaría del almacenamiento de agua para poder suplir la demanda de agua de la parte baja, que como ya les mencionaba, es la más crítica en términos de acceso al agua durante la época seca, ¿verdad? Esta es la medida que, como les mencionaba, vendría a solucionar el tema de una manera más sostenible. Con este sistema de regulación que funcionaría totalmente por gravedad, se podría justamente eliminar el uso de las fuentes superficiales, o por lo menos de las fuentes subterráneas, perdón, o por lo menos diluir las aguas que se están abasteciendo de los pozos, para mejorar la calidad del agua a la que se tiene acceso y además sostener el consumo durante todo el año, que por el momento no se está logrando en la zona. Acompañado a esta propuesta, por supuesto, ¿verdad?, viene todo el tema que se ha venido trabajando de capacitación, de generación de capacidades en la zona, para conservar el recurso hídrico a largo plazo, ¿verdad? Esa sería una inversión importante en la zona, y la calidad del agua tiene que conservarse para poder, poder seguir sosteniendo esta fuente de abastecimiento por un largo periodo de tiempo. Siguiente. Bueno, ahí he tratado de resumirles lo que hemos venido trabajando desde el proyecto en estos minutos. Cualquier información adicional también que quisieran para ampliar los alcances del proyecto, pues estamos en la mejor disposición para facilitárselos. Ahí está pues toda la información del centro de investigación, y agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, Paola, por su exposición sumamente interesante. Recordarles a todos la audiencia que este webinar está siendo grabado y que en horas de la tarde podrán tener acceso a él en el sitio web de Fundecooperación, www.fundecooperacion.org. Tenemos tiempo para un par de consultas. Por acá, Helen Elizondo pregunta, ¿cuáles son los principales problemas de calidad a los que ellos se enfrentan? La pregunta llegó durante la exposición de Paola, por lo tanto le cedo la palabra a ella para que nos pueda responder. Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuáles son los principales problemas de calidad a los que ellos se enfrentan? Ah, ok, perfecto. Bueno, en este caso en particular nos centramos en el agua de la parte baja, ¿verdad? Porque ahí tenemos diferentes problemáticas, como les mencionaba, en la parte alta, media y baja. En la parte baja en particular, los principales problemas de calidad están asociados a un alto contenido de minerales y sales en el agua. Conforme nos acercamos más a la costa, el grado de salinización es más alto. Si nos alejamos un poquito de la costa, ya no es tanto propiamente sal, pero sin embargo sí hay una gran cantidad de minerales disueltos. Para que tengan una idea, ahí se pueden medir conductividades en el agua, se supone que potable, ¿verdad?, para consumo, por encima de los 1000 microsiemens por centímetro, ¿verdad? La concentración de sales realmente es muy alta, sobre todo en época seca. En época lluviosa, ahí el tema se diluye un poquito más, sin embargo sigue siendo una concentración importante. A eso también hay que asociarle pues, todos los problemas también que presentan las aguas superficiales, con arrastre de sedimentos, que también ahí hay que manejarlo para el tema de aprovechamiento de las aguas superficiales. En la parte baja, como tal, hemos identificado que captar directamente las aguas superficiales, por lo menos para consumo, ya no es la mejor opción. Por eso estamos planteando traerla desde la parte media. No sé si con eso respondo la pregunta. Muchas gracias, Paola. Aquí tenemos otra pregunta, es para ambos. Voy a pedirles, por favor, que sus respuestas sean muy concretas para que podamos tener tiempo de abarcar algunas otras preguntas.
¿qué recomendaciones podrían brindarnos para escalar o replicar su proyecto y los impactos que se están alcanzando? Vladimir, le cedo la palabra. Bueno, en nuestro caso, debo mencionar que ya hay un interés por parte inclusive del mismo AIA de establecer algunas conexiones con algunas de las asadas, inclusive de otras regiones. El otro día, doña Yamilet me comentaba que ellos, pues, aparte de que nosotros pretendimos desde un inicio dejar la capacidad instalada en la institución. El objetivo nuestro no es continuar, por decirlo así, como solo nosotros como dueños de ese conocimiento, sino más bien tratar de permearlo tanto en el equipo técnico profesional de la IA como las diferentes asadas. Entonces, yo creo que en realidad ahí hay una participación de diferentes actores a través de los cuales el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos estaría feliz de poder participar en estas iniciativas. Inclusive el otro día comentábamos con Carolina la posibilidad de replicar. Hay una apertura que es tal vez una de las cosas que no había mencionado en realidad con la cuestión esta de la metodología canadiense, que gracias al trabajo que se realizó y a diversas, digamos, vínculos que se hicieron con diversas organizaciones, en los cuales recuerdo bien que al inicio del proyecto Carolina nos lo advirtió que esta cuestión se iba a convertir en un monstruo, y así fue, porque fue tal vez un monstruo bonito para ponerlo de alguna forma, pero empezamos a trabajar de manera paralela con diversas instituciones, y esto llevó a que la metodología sea ahora una metodología abierta, que pueda ser replicada inclusive por cualquier profesional o institución que genere las capacidades para ellos. Y pues en ese sentido nosotros como líderes que hemos estado en la aplicación de esta metodología, pues nos ponemos a disposición para que si en algún momento hay algún interés, ya sea por algún proyecto en particular, alguna organización o demás, pues poder crear esas capacidades y poderlo ir replicando poco a poco, tanto, digamos, no solo en la academia, que es uno de los objetivos, tratar de llevar esto desde el nivel básico de academia para que los futuros profesionales, inclusive parte técnica, puedan replicarlo, sino adicionalmente, pues aquellas asadas o instituciones a nivel general donde la eventual gestión del riesgo de activos y preparación ante el cambio climático pues pueda ser de interés para la institución o el equipo a cargo de determinada infraestructura. Gracias, Vladimir. No sé, Paola, ¿quisiera agregar algo? Sí, bueno, en el caso particular de la metodología que nosotros hemos venido trabajando en Avangares, consideramos justamente que es totalmente replicable, ¿verdad? De hecho, como les mencioné al principio de la presentación, muchas de las características que presenta la cuenca y la zona en particular son extrapolables por lo menos al resto de Guanacaste y algunas medidas incluso extrapolables al resto del país, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir pensando como país justamente como una medida de adaptación al cambio climático en gestionar de una manera más eficiente nuestro recurso, ¿verdad? Los sistemas de almacenamiento van a ser cada vez más una necesidad, ¿verdad? Para suplir la demanda de agua en el país, ¿verdad? Debido a que vamos a enfrentarnos a épocas secas más intensas y con más frecuencia cada vez. Y esto pues lo podemos gestionar con infraestructura, ¿verdad? Básicamente, nosotros tenemos la gran ventaja de estar ubicados en un país donde llueve como si no hubiera mañana, ¿verdad? Es uno de los países con más disponibilidad de lluvia en el mundo. Y eso es una ventaja comparativa que tenemos que aprovechar, ¿verdad? Justamente para aprovecharla tenemos que gestionar la infraestructura adecuada, ¿verdad? De manera que no estemos viendo cada época seca con racionamientos y con problemas de acceso al agua, además, por supuesto, de acompañarlo de un uso eficiente y de medidas de conservación para el recurso. Perfecto. Miguel Asada pregunta, Paola, ¿la salinización es por condición natural del manto o por sobreconsumo? Bueno, la evidencia con la que contamos hasta el momento lo que indica es justamente que el alto contenido de minerales es una condición natural del acuífero.
En eso todavía, ¿verdad? Hay diferentes cosas que tenemos que estudiar. Justamente parte de la inversión que se está realizando con el programa ahora de adaptados es mejorar justamente la instrumentación en términos de aguas subterráneas para poder tener información disponible para poder analizar esta condición con mejores características, ¿verdad? Con mejor información. Entonces, bueno, hace poco se terminó un estudio hidrogeológico en la zona, limitado básicamente a la parte baja, que se ha venido justamente reforzando para darle continuidad con instrumentación de algunos pozos para llevarle el pulso a las aguas subterráneas de la zona, ¿verdad? Como para ver si podemos identificar algún indicio de recuperación de los acuíferos o similar. Pero como les mencionaba, la información con la que contamos hasta el momento indica que es una condición natural del acuífero. Gracias, Paola. Preguntan, en cuanto a la composición de las asadas, ¿cuál es aproximadamente el porcentaje promedio de jóvenes y estudiantes que participan activamente en actividades pensando en sostenibilidad con participación intergeneracional? Si quiere, empezamos por Vladimir. Bueno, en nuestro caso, nosotros, de las asadas que nosotros visitamos, participación inclusive de estudiantes encontramos muy poca. Y es por eso que nosotros, como parte de las recomendaciones que se establecen o que van en el informe y que ha sido también, como lo comentaba ahora en la respuesta a la consulta pasada, es el involucramiento de la academia en eso. Si nosotros queremos realmente que haya una nueva fuerza, por decirlo así, técnico-profesional que pueda apoyar a la gente en esto, siempre los estudiantes no solo tienen esa fuerza, sino que adicionalmente pues muchos vienen con ideas frescas e ideas buenas. Entonces yo creo que al menos en nuestro caso, parte de lo que pudimos encontrar es que no había participación activa de estudiantes, inclusive tuvimos algunas asadas más bien que nos decía que había mucho consultor independiente, y no estudiante, sino consultor independiente tratando de alguna forma de llegar a vender un servicio, más allá, digamos, de tratar de resolverles un problema en sí, pues busca un beneficio probablemente desde el punto de vista de consultoría. Y esto puede que uno suene muy romántico, pero en realidad lo que hay que buscar es el beneficio de la comunidad como tal. Entonces, en ese sentido, tal vez el hecho de tratar de involucrar en sí a más estudiantes en ello puede ayudar no solo a, como les digo, a tener nuevas ideas, sino adicionalmente pues a tratar de refrescar un poco la fuerza en sí que hay detrás de este tipo de, digamos, de jóvenes y de nuevas generaciones que vienen. Gracias, Vladimir. Paola. Bueno, en el caso de las asadas de la cuenca en general, realmente la participación activa, por lo menos en juntas directivas, sesiones y demás de la parte joven y estudiantil, no es como muy activa, realmente no hay mucha representación, ¿verdad? De hecho, en la participación en juntas directivas de las asadas, con muchas veces es como la misma gente, ¿verdad?, que participa. Sin embargo, hay pues una serie de medidas que han sido impulsadas no solo por el proyecto, sino también por las municipalidades de la zona. Ellos han buscado siempre ese acercamiento con los centros educativos, por lo menos, mediante talleres, programas de capacitación, procesos incluso coordinados con el MEP. Por lo menos para ir sembrando la semillita, ¿verdad? Ahí en particular, me imagino que por la problemática en torno al agua, hay una conciencia fuerte de la necesidad y también de la responsabilidad que hay en términos de protección del recurso hídrico, que se ha tratado de fomentar también, como mencionaba, mucho por parte de las municipalidades y de los mismos acueductos, incorporando grupos de estudiantes y demás en talleres, capacitaciones y demás. Gracias, Paola. Ángel Manuel Guevara dice, para Vladimir, por favor, ¿considera que el proyecto Pacume de Cenara resolverá el asunto de vulnerabilidad de las asadas costeras donde trabajaron?
Vamos a ver, en ese sentido, yo quisiera decir que parte, digamos, del análisis en sí de vulnerabilidad, lo que pretende, más allá de, vamos a ver, de resolver el problema de manera eh, específica, lo que trata en sí es a través de una serie de componentes de ayudar a mitigar los riesgos como parte de ello. Es decir, cuando hay una identificación de un impacto como tal, a través, en este caso, pues de diferentes componentes o parámetros climáticos, en este caso, por ejemplo, hablemos de un tema de sequía, lo que se pretende en muchas ocasiones es tratar, digamos, de mitigar ese riesgo y tratar de adaptar a la comunidad y en sí a la infraestructura al cambio climático. Lo que puedo decir es que tal vez esa medida no es solo ella la que resolvería el problema, sino que lo que puede es ayudar a mitigar ese riesgo como tal, que de la mano con otra serie de medidas, porque como les decía, nada se hace tal vez tratando de resolver una cuestión de almacenamiento de manera intensiva si tal vez ese no es el principal problema. Eh, Tal vez inclusive en algunas de los comentarios que tuvimos por parte de la gente de las asadas, es que habían, por ejemplo, fugas que no se podían atender de manera inmediata porque no tenían el personal suficiente o porque no las podían identificar de manera rápida o inclusive porque había muchas ocasiones en que ni siquiera tenían idea, número uno, de dónde estaba la fuga o inclusive ni siquiera de dónde estaba en sí o por dónde iba la infraestructura porque no tenían un levantamiento de la infraestructura como tal. Entonces, ayuda a resolver el problema, sí, definitivamente, pero son otra serie de componentes que de manera conjunta son los que ayudan a, digamos, a adaptarse a esa comunidad al cambio climático. Y quería aprovechar porque leí un comentario de Rafa que me parece sumamente acertado, y es el hecho de que hay que incorporar definitivamente a las asadas y a los gobiernos locales en esa gestión del recurso hídrico. Es decir, si uno pretende que el impacto en esa gestión del recurso hídrico sea mayor, la mejor forma es la gente que realmente conoce cómo funciona, qué es, digámoslo así, qué es lo que les duele, es tomando en cuenta, y no solo al personal, sino también inclusive a los operarios, a la administración, etc. Porque una de las cosas que a nivel general mencionan muchísimas de las metodologías de análisis de riesgo es que el tema del conocimiento local es vital. Entonces, a veces se piensa que una cuestión por el hecho de que una persona es experta en eh, determinado tema, llámese gestión del riesgo, llámese gestión del recurso hídrico, lo que sea, este, puede resolver el problema y tal vez ayuda de cierta forma a contribuir en esa solución, pero al mismo tiempo la gente que está ahí es la que sabe cómo le ha afectado inclusive en el pasado algunos eventos climáticos extremos. Entonces, el involucrarlos a ellos como parte de esa solución, y que vuelvo al estandarte que les comentamos de que nos sentimos parte de esa solución, el comentario me parece muy acertado y es una recomendación a nivel general, no solo para las asadas y para los gobiernos locales, sino pues para lo que tiene que ver con regulación a nivel general. Gracias, Vladimir. Maritza, pregunta para ambos. ¿Cuál ha sido la experiencia en las asadas en la desinfección del agua relacionado con la colocación de los tanques de contacto? Paola, si nos ayuda iniciando, por favor. Estás en mute, Paola. Ah, sí, disculpen. Gracias. Sí, el tema de la desinfección es todo un tema en la zona y a nivel país, ¿verdad? En particular con las asadas. Ahí hemos abordado el tema de diferentes formas, ¿verdad? En la parte alta, donde la calidad del agua lo permite, lo que se ha enfocado es en optimizar los procesos de desinfección y a que ellos mismos construir capacidades, ¿verdad? Justamente para que ellos mismos puedan llevar los controles necesarios para realizar la desinfección de manera adecuada. Nosotros hemos fomentado mucho el uso de tanques de contacto, sin embargo, de nuestro país, incluso por recomendación del mismo AIA, no sé, ahora ya no quieren usar tanques de contacto, que nos parece una muy buena opción. Sin embargo, cuando cuando ha habido la apertura de los acueductos, hemos
fomentado por lo menos el uso de los tanques de contacto, y si no, por lo menos tratar de manejar de la manera más adecuada posible en los tanques de almacenamiento. En la parte baja en particular, que son las asadas que les mencioné, todavía se vuelve más complejo porque el agua no tiene las características adecuadas como para ser clorada, ¿verdad? Para ser desinfectada. Entonces ahí el tema se ha centrado más en mejorar la calidad del agua para después poder aplicar la desinfección. Cuando la calidad del agua lo ha permitido, sí hemos tratado de optimizar los procesos de control, sobre todo de la desinfección, y establecer los controles necesarios. Parte de la inversión que se hizo ahora justamente fue en los acueductos que se permite, o que la calidad del agua lo permite, trabajar el tema de la desinfección eficiente. Tanques de contacto, muy pocos los acueductos en la zona. De hecho, en este momento no recuerdo ninguno que tenga tanque de contacto para el tema de cloración. Gracias, Paola. Voy a leer otras preguntas, un par más para ir dando por concluido nuestro webinar. Tal vez, Vladimir, ¿qué posibilidad existe que las asadas soliciten la tarifa de protección del recurso hídrico como parte de lo que se propone con el embalse? Por supuesto, con la alianza de todos los actores en las zonas. Bueno, en ese sentido, tal vez una de las cosas que se debe tener claro es que, pues, tal vez no soy yo el más indicado para decir si existe o no una posibilidad, por dos razones. Primero, porque, bueno, pues eso pasa por todo un tema de decisión, no solo de junta directiva de ASADA como tal, sino pues por un tema de aprobación de la regulación como tal. Pero lo que sí le puedo decir es que al menos en la gente, el hecho eventualmente de tratar de tener recursos adicionales que les permitan obtener de alguna forma ingresos para poder dar mantenimiento precisamente a ese recurso hídrico, vendría a solventar una de esas medidas de adaptación que precisamente, de las barreras, de las medidas de adaptación que pusimos. Si vimos en las líneas que presentamos, el porcentaje de mayor respuesta que tenían las asadas era el tema del recurso económico para trabajar en el tema de adaptación. Sería una cuestión, pues, eventualmente de exponérselo a ellos, que ellos lo suban a las instancias respectivas y que, pues, al final tal vez son ellos, digamos, quienes pueden tomar la decisión. Sí le puedo decir que las asadas son gente que trabajan mucho, conocen mucho, tal vez tienen inclusive un ímpetu y un carisma que ayuda precisamente a llevar esas medidas y a tratar, digamos, de trabajar en conjunto con ellos, y son abiertos, ellos son abiertos a escuchar, pelean por la protección de ese recurso hídrico y tratan inclusive de bajar esa pelea, pelea en buen sentido, pero tratan de bajarla a la comunidad. Entonces yo creo que es una posible opción es conversar con ellos, con los diferentes actores y involucrarlos y pues empezar a explorar opciones que les puedan al fin y al cabo servir a ellos para ayudar. Muchas gracias. Vamos a concluir con esta pregunta de Laura Porras. Como ya mencionaste, es fundamental hacer a las asadas partes del proyecto. ¿Cómo se ha dado ese proceso de apropiación del proyecto? Paola. Sí. Bueno, en el caso nuestro, la participación ha sido muy activa, ¿verdad? Como les mencionaba, la contraparte nuestra es una de las fortalezas más fuertes que tiene el proyecto. Hablando en términos financieros, digamos, la contraparte puede duplicar perfectamente la inversión que se está haciendo con el fondo. Y hablando no solo en términos de inversión, sino también en términos de logística, la participación activa de toda la estructura, digamos, en torno al agua en la zona es fundamental, ¿verdad? Las asadas y la administración, en el caso de cada junta, tienen una conciencia importante sobre la problemática que ellos tienen, sobre la necesidad además de trabajar de manera articulada, que eso cuesta mucho en otras zonas del país, ¿verdad? Ellos han identificado también
una solución potencial, ¿verdad? En trabajar de manera conjunta con otras asadas y en plantear este tipo de medidas a largo plazo que puedan beneficiar no solo a Socoto, sino al resto de la zona. Y ahí muy importante, además, para nosotros ha sido una fortaleza que no solo tenemos la participación de las asadas de manera individual, sino que las municipalidades, tanto la Intendencia de Colorado como la Municipalidad de Avangares, han tenido una participación fundamental, muy activa, ¿verdad? Ellos mismos se encargan de coordinar y de trabajar de la mano con las asadas, ¿verdad? Entonces ahí el conjunto realmente es una de las fortalezas fuertes que tiene el proyecto. Excelente. Muchas gracias nuevamente a nuestros expositores de lujo de esta mañana, Paola Vidal y Vladimir Naranjo, por sus presentaciones tan interesantes y útiles. También le agradecemos a nuestra audiencia toda su participación. Quisiera aprovechar para invitarles a nuestros próximos webinars. Tenemos el miércoles 13 de mayo el webinar Adaptación en Ganadería, Resiliencia ante los Nuevos Retos, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y el miércoles 27 de mayo, el webinar Tarifa de Protección del Recurso Hídrico, con el apoyo de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, donde podremos dar continuidad al tema que abordamos el día de hoy. Ambos webinars serán a las 9 de la mañana por esta misma plataforma virtual Zoom. También quisiera invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales y nuevamente a visitar el sitio web de Fundecooperación, donde estaremos publicando más de los resultados de Adaptados y subiendo la grabación de este webinar. Sin más por el momento, agradecer a todos y desearles un feliz día. Hasta pronto.